Nos encontramos en la cabecera parroquial del pueblo Cacha. Es una población rural que se encuentra en la provincia de Chimborazo, a las afueras de la ciudad de Riobamba. Cacha es una de las primeras parroquias indígenas del Ecuador. En los últimos 40 años ha desarrollado un sistema democrático inédito que ha permitido el desarrollo político, organizativo y cultural de esta población. Venimos a conocer un poco de su historia, su cultura, el proceso organizativo y sobre todo el sistema de elección y designación de sus autoridades. Acompáñenos. La parroquia Cacha está conformada por comunidades localizadas en las zonas altas aledañas de la parroquia urbana de Yaruquiés. La principal fuente de ingreso económico proviene del trabajo migratorio, la producción de artesanías y la producción agrícola. Cacheños y cacheñas. Ángel Criollo es actual presidente del Comité Electoral del Pueblo Cacha. Además de ser militante activo de su comunidad Amulaj Saloma, es un estudioso de temas de identidad, historia, procesos sociales y organizativos de su propio pueblo y a nivel de otras culturas del Ecuador. Él, junto a 5 miembros de este organismo, han liderado las elecciones de las autoridades del pueblo Cacha en diciembre del año 2020. Acudimos a uno de los lugares que permite apreciar el territorio del pueblo Cacha. Angelito, ¿y cómo se llama este lugar en el que estamos? Este se llama Ignoc. Es una de las montañas sagradas del pueblo Cacha, que conjuntamente con otra montaña que tenemos al frente, que es el Chuyo, ¿no? De acá podemos observar prácticamente todo el territorio del pueblo Cacha, ¿no? Al frente, por ejemplo, toda esta parte de abajo, toda esta parte estaríamos hablando que es que en su momento se denominaba Anejo Cacha, ¿no? Toda la parte de Pucaraquinche, Huaxi, toda esa zona baja prácticamente eran Anejo Cacha en su momento. Anejo, ¿no? Es como Linderos. Anejo era en su momento todo este territorio. Ahora son de 23 comunidades, ¿no? Yeah. Pero en su momento solo era como 3 comunidades a los que se denominaba anejos, ¿no? Entonces, en este territorio eran 3 anejos: Anejo Cacha, Anejo Quiera, que es al frente, al lado del Chuyo, y desde esta parte hasta esta parte de acá atrás era Anejo Amulá. ¿Ustedes hacen alguna ceremonia, algo como Cacha en algunas de estas montañas, como en Chuyo? Al momento no, pero antes sí tenían mucho respeto. Hay varias leyendas que Chuyo tenía puerta, que Lignos tenía puerta. Dentro de cada montaña existen riquezas, ¿no? Pero esa riqueza no podías entrar a coger, ¿no? Entonces más bien decían que esa riqueza era como una custodia del propio montaña, solamente servían para tener ese nivel quizás de conexión espiritual y mantener ese respeto, ¿no? Algunos autores, algunos investigadores señalan que antes, debajo del Chuyo, ¿cierto? Toda esta parte que está un poco resbalada, ¿cierto? Si es que vemos ahí un poco resbalada, como que fuera escombro esa parte de abajo, la que decimos antes que se llamaba Anejo Cacha, ¿cierto? Toda esa parte habría sido laguna, dice. Y dentro de la laguna dice que había ese complejo político donde habitaban prácticamente los gobernantes de los puruáes. A partir de 2 terremotos grandes habría desaparecido esa laguna y también todo el palacio que había de los gobernantes de los puruáes, ¿no? Entonces, si es que no hubiera pasado eso, tal vez hubiera sido al momento ese complejo histórico y arquitectónico de los puruáes. En la década de los 50, algunas comunidades, entre ellos aquí en Cacha, los 3 añejos que te había comentado, obtienen la personería jurídica, en ese entonces como comunas.
Sin embargo, en la década de los 60, con la reforma agraria, varias comunidades empiezan a conformarse, varios territorios empiezan a conformarse las comunidades, ¿no? Y empiezan a tener esa posibilidad de tener sus propias autoridades más cercana con algunas, en algunos territorios de esta población. En ese sentido, pues también en la misma década surge la teología de la liberación, especialmente liderado por Monseñor Leonidas Proaño, y viene también acá en la parroquia de Yaruquiés, que en ese entonces Pueblo Cacha era dependiente de esta parroquia. Viene a ser párroco el padre Modesto Arrieta. Él identifica un sinnúmero de problemáticas que la población estaba sufriendo en ese entonces. Tenían algunas obligaciones frente a la población de Yaruquiés, obligaciones frente a la parroquia, al párroco, y eso el padre Arrieta ve como inaudito, ¿no? En Yaruquiés se celebraban las misas y varias fiestas religiosas. Asimismo, era el centro gubernamental donde se encontraban las oficinas del registro civil y la tenencia política. Cuando necesitaban hacer una ceremonia, digamos, del matrimonio, por ejemplo, los novios tenían que trabajar en la iglesia o a favor de los apus que tenían cada uno de los añejos. Eran días y semanas de trabajo, prácticamente mano de obra gratis para los señores de Yaruquiés. Dada la ausencia de grandes haciendas en la zona, la reproducción económica de los blanco-mestizos dependía en gran parte de la mano de obra indígena. Y el mantenimiento de las vías públicas y la limpieza de la ciudad también dependía del trabajo forzado indígena. Casi todas las comunidades de actual parroquia Cacha eran consideradas pueblos libres. Sin embargo, generó mucha dependencia con la población de Yaruquiés, eran básicamente pueblo mestizo, ¿no? Y en ese sentido, pues también empezaban a tener ciertas obligaciones frente a esta población que de alguna manera aparentemente protegían a la población del pueblo Cacha, ¿no? Y entonces, o sea, los supuestos favores en realidad nunca eran favores, más bien era una forma de sometimiento y esclavizarse. Cuando hacían fiestas, bajaban a Yaruquiés llevando todos los preparativos, llevando las comidas, primero para saludar a su apu, ¿no? Quizás a su aparente protector, que era el mestizo del Yaruquiés, y luego la ganancia de la misa implicaba también pagos muy altos, sobre todo con productos, con comidas, y también hacían gastos, ¿no? En Yaruquiés había los chicheros, habían también las personas que alquilaban los lugares, como darles las posadas. Entonces ahí prácticamente se endeudaban, casi todos los cacheños se endeudaban, realizaban las fiestas, pero claro, básicamente para congraciar con sus amos que les decían en ese entonces, ¿no? Las autoridades yaruqueñas creían que los cachas les debían trabajo servil de naturaleza privada y pública. Los caciques, el teniente político, el gobernador y el cura utilizaban su autoridad pública para hacer arreglos y tener mano de obra extra sin remuneración alguna. O sea, los jóvenes que empezaban a tener un matrimonio y prácticamente eran obligados después de casarse realizar las fiestas como Rosario, como Pascua y otras fiestas que implementaba desde la parroquia de Yaruquiés, ¿no? Y el que lograba cumplir estos procesos de realización de fiesta, prácticamente adquirían como cierta potestad o credencial para luego ser autoridad dentro de esos añejos que les comentaba, que son añejo Cacha, añejo Quiera, añejo Amunda, o sea, para ser autoridades de distintos niveles, ¿no? El regidor era el que tenía mayor potestad, porque este regidor habría cumplido por lo menos 2 o 3 veces las fiestas, ¿no? Y habían congraciado con sus apus o con los sacerdotes, con los curas de la parroquia y con las autoridades, con el teniente político y también con algunos quisqueros que había en ese entonces, los que apoyaban a hacer los escritos, los mediadores prácticamente para que accedan a estos servicios. Y ellos eran los que determinaban quiénes pudieran ser luego los alcaldes, los regidores o qué autoridad pudieran asistirlo, ¿no?
Los cacheños y cacheñas nunca se acercaban directamente a las autoridades, sino que dependían de intermediarios o quisqueros, quienes intervenían por ellos tanto en las oficinas públicas para hacer trámites o resolver disputas, como en la iglesia para el arreglo de matrimonios y entierros. Estos intermediarios podrían ser caciques, chulqueros, chicheros o miembros de las familias más adineradas de Yaruquiés, quienes empleaban a varios indígenas como trabajadores de campo y para el trabajo doméstico. Las visitas de los cachas a Yaruquiés generalmente eran de dos tipos: aquellas que involucraban pasar por el pueblo camino hacia Riobamba y aquellas en las que el pueblo era el objeto de la visita. En el primer tipo, los cachas bajaban a Riobamba para asistir al mercado donde compraban o vendían productos, trabajaban como obreros o tomaban buses para viajar hacia otras ciudades. El segundo tipo de viaje era aquel con el exclusivo propósito de visitar Yaruquiés. Se hacían usualmente en los días domingos para asistir a las misas o en días festivos. Aprovechando que el Estado le estaba otorgando la posibilidad de que la población, de acuerdo a cierto territorio, conforme las comunidades, pues logran identificar en ese entonces algunos territorios quienes deseaban conformar una comunidad separada de los añejos. Y obviamente cuando ya empiezan a tener esa posibilidad de tener las comunidades, piensa también en esa autonomía y también la independencia del pueblo cacha de los yaruqueños. Aun cuando los indígenas eran una mayoría demográfica y constituían un 93% de la población, en 1972 era una minoría política que estaba sujeto a la autoridad de los mestizos más poderosos de Yaruquiés. Hacen una gran elección de la primera autoridad indígena, o sea, del pueblo, elegido mediante la asamblea, que era el teniente político, ¿no? Entonces, a rato de tener el teniente político, dejan la dependencia del teniente político de Yaruquiés, ¿no? Y el teniente político es el encargado de gestionar para que las demás instituciones públicas que había en ese entonces, como el registro civil, también tenga acá el servicio acá en la parroquia. Luego también gestionan para que la iglesia también brinde servicio en la parroquia, que exista un párroco, exista toda la estructura de la iglesia también y que puedan acceder al servicio de bautismo, de matrimonio, de defunción y etcétera, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya configuran en esta posibilidad de tener ya la parroquia autónoma, pero empiezan a desarrollar su propio proceso bajo su propio sistema y obviamente la democracia comunitaria para nosotros nace desde esos años. Estamos hablando desde hace 42 años atrás, quienes designaron ya al primer teniente político bajo la elección de toda la población, validado, quizás legitimado con toda la población, y ese proceso lo seguimos sosteniendo hasta el momento. Ya, ¿y quién fue el primera o la primera autoridad que asumió el cargo? El primer teniente político se llama Pedro Morocho, ¿no? Él es el primera autoridad designado quizás por todas las comunidades, ya cuando somos parroquia. Aunque la historia nos dice que los cachas tuvimos otras autoridades, por ejemplo, al Fernando de Aquilema, también lo nombraron como el apu de los cachas, ¿no? En su momento, en los años 1871. Sin embargo, claro, no fue legalizado, no fue reconocido por el Estado ni nada por el estilo, pero ya cachas habíamos tenido antes ya una autoridad legítima, como es el caso de Fernando de Aquilema. Y claro, años más atrás todavía, y podríamos hablar incluso otros sistemas de gobiernos que habría habido dentro de esta población de cachas, ¿no? Se sabe que los puruáes designaba a su gobernador, al gobernador le decían Duchicela, y el último Duchicela fue Cacha, ¿no? El Cacha Duchicela. Esa potestad de gobernar nunca fue de generación en generación en términos de líneas quizás de familiares, más bien fue por designación colectiva. Entonces no existía dinastía, no existía reyes, más bien las personas que asumían cierto tipo de roles
terminaban asumiendo un tipo de nombramiento o apellidos. En ese sentido, por ejemplo, Mayancela, que también existe aquí en Cacha, Mayancela, por ejemplo, viene del término maya, que son ríos, cela, que serían los que vigilan, ¿no? Entonces, Mayancela serían los que cuidaban los ríos. O los tituañas. Tituañas eran en su momento los contadores. O sea, independientemente de qué familia, de qué sangre seas, pues obviamente los que eran contadores eran tituañas. O los que estaban a cargo de cuidar los ríos eran los mayancelas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, Aucancelas, y otro apellido común que existe dentro del pueblo Puruá. Los Auca, estamos hablando que son los militares, ¿no? Celas, los que vigilaban a los militares. En otras palabras, eran los responsables de llevar al sistema militar de ese entonces. Entonces, los Aucancelas, no había tampoco apellido, por ejemplo, ¿no? Y los Guaracas, por ejemplo, era parte de una brigada militar, eran, como decirlo, infantería. No, en este momento hablamos en ese sentido. Los Guaracas, en cambio, eran los expertos en lanzar las piedras y apuntar, o sea, en la guerra hacer esa pelea, haciendo los lanzamientos, ¿no? Entonces, definitivamente, la historia nos dice que las responsabilidades nunca fue hereditario, sino fue de manera, quizás, comunitario también. Antes de la llegada de los incas, ¿no? Ya teníamos este sistema democrático comunitario y esa raíz quizás hasta el momento sigue vigente, ¿no? Ahora, igual, la autoridad, cualquiera que venga a ser autoridad de cualquier dependencia, pues tiene que ser validado, tiene que ser electo, tiene que ser legitimado con la población. El que venga por la ventana, esa persona, aunque llegue a ser autoridad, no tiene ningún reconocimiento y obviamente pierde todo el respeto y pierde todo su figura pública incluso. Actualmente, ¿cómo está conformada la estructura de gobernabilidad del pueblo Cacha? El pueblo Cacha, para su gobernabilidad, tiene estructurado en 4 instancias. La primera instancia, que es de la instancia superior, es la organizativa, la FECAIPAC, donde aglutina a 23 comunidades, 20 comunidades propiamente de la parroquia Cacha y 3 comunidades que acompañan por el término organizativo, que son de las parroquias aledañas como Santiago de Quito, Yaruquíes y también Gatazo. Otra instancia es la Junta Parroquial, también tenemos la Tenencia Política y el Comité Electoral del Pueblo Cacha. En caso de GAT parroquial, básicamente responden a las resoluciones o a los mandatos o alineamientos que generan dentro de la instancia organizativa. La FECAIPAC, dentro de las reuniones ordinarias y extraordinarias, limitan también acciones, plantean necesidades, buscan requerimientos, etc. Entonces, esos mandatos que se van desarrollando en la organizativa, el GAT parroquial tiene la obligación de ejecutar ya en presupuestos, en obras, infraestructuras, dependiendo de lo que vayan resolviendo en lo organizativo, ¿no? Por ejemplo, si es que desarrollamos una elección de autoridad como tenencia política, ¿no? En tenencia política tienen la posibilidad de participar las 23 comunidades con su candidato o candidata para que puedan llegar a esta instancia, ¿no? Una vez que llega a las carpetas, el comité electoral es el encargado de revisar si es que cumple o no cumple los requisitos establecidos, si es que no tiene ningún tipo de inconveniencia, para que pueda proceder posteriormente al tema de las elecciones, ¿no? Entonces, de los 23 comunidades, normalmente quedan unos 20, 16, 17, dependiendo de tipos de candidatos y las carpetas y los requisitos que hayan cumplido, ¿no? Se somete a votación de todo el pueblo y el candidato o candidata que tiene mayor votación es designado teniente o teniente político. Tenemos establecidos un periodo por cada una de las instancias. En el caso de teniente político son de 2 años, entonces una vez que ya es triunfador o triunfadora, pues se entrega el nombramiento desde la nominación legítima hacia la gobernación para que la gobernación integre dentro de su personal y que pueda cumplir la función de tenencia política, ¿no? En cambio, en cuanto a la junta parroquial o también la FECAIPAC, realizan un proceso similar, ¿no? Todas las comunidades tienen el derecho y la posibilidad de participar con su candidato o candidata para que ejerza o ser miembro de estas dependencias, ¿no? Igual
se somete al proceso de evaluación, se somete al proceso de elección y designación, pues finalmente dependiendo con el número de votos que haya recibido, pues son determinados quizás la autoridad correspondiente, ¿no? Entonces, de esa manera se desarrollan las elecciones de cada una de estas dependencias y en caso de junta parroquial, dado que es una instancia estatal mínima, pues ahí nosotros participamos. Primero hacemos las primarias que se denominan acá dentro de nuestro pueblo. Llegan de todas las comunidades los candidatos o candidatas, someten a las votaciones y los 5 mayor votados se convierten en principales y los 5 restantes se convierten en los alternos, ¿no? Para términos de garantizar la equidad de género, la presencia de la mujer, normalmente si es que los 5 principales son solo hombres, el segundo y el cuarto casillero, la persona que quedó en segundo o cuarto, prácticamente tiene la obligación de regresar a su comunidad para que sea reemplazado por una compañera. De esa manera se intenta garantizar la participación también de las compañeras en los espacios de elección popular. Entonces, una vez que tenemos ya la lista única, pues prácticamente nosotros como organización, FECAIPAC, siendo base filial de Comich, también teniendo en cuenta que el movimiento indígena tiene su brazo político, que es el movimiento Pachacuti, casi todos los años legalizamos nuestro proceso a través de Pachacuti. Con la lista única, pues prácticamente ya en las elecciones generales convocadas por el Consejo Nacional Electoral, se convierte en la autoridad legítima y legal. De esa manera nosotros procedemos nuestras designaciones de todas las autoridades aquí en la parroquia Cacha. Ya hay una pregunta de qué pasa si una de las comunidades no presentan su candidato, por ejemplo, y otra es que si existen algún aporte económico desde el Estado o sino desde las comunidades mismo para estas impresiones de las papeletas de votación, por ejemplo, ¿cómo hacen ese proceso? En realidad, cuando no presentan alguna candidatura dentro de la comunidad, pues al momento sí existe una penalización que las propias comunidades establecieron, es 10% de salario básico vigente, ¿no? En ese sentido, pues al momento todas las comunidades tienen casi que la obligación de presentar cuando existe convocatorias para alguna dignidad, ¿no? No existe ningún rubro o aporte hacia este proceso interno democrático del pueblo Cacha desde el Estado. Prácticamente todo el proceso de elección es autofinanciado desde las propias comunidades, ¿no? Se establece un valor mínimo que es básicamente recurso para todo el proceso logístico de impresión de papeletas, de certificados, de tema logístico para desarrollo de elecciones, para las personas que vienen a trabajar en la mesa electoral, etc. Entonces, para todo eso se cubre desde las propias comunidades. En tal sentido que la comunidad que envía sus candidatos tiene que enviar las carpetas de los candidatos correspondientes y además un rubro establecido por cada comunidad, pues tiene que llegar hacia el comité electoral. Esta es la instancia donde administra, donde ejecuta ya el proceso y finalmente luego de todo el proceso hace una rendición de cuenta de todos los gastos operativos, gastos logísticos y todo lo que implique para llevar un proceso de elección. ¿Y el conteo de votos hacen en sala o solamente el comité electoral o cómo lo hacen? No, tenemos ya la estructura como tal. En las mesas de sufragios, todo el proceso de votaciones se llega a consolidar en la sala general de manera abierta y se hace un conteo en vivo y se abren las urnas incluso si es que es necesario, pero si es que no existe ninguna duda, pues obviamente se validan las actas y van haciendo las sumas y la consolidación y se van determinando quiénes son los que asumen cierta autoridad, ¿no? Entonces, en realidad, hasta el momento no hemos tenido problemas o desconfianza en ese sentido, porque además, para garantizar el tema de transparencia, las personas que vienen a trabajar en la mesa no son del pueblo Cacha, son compañeros o compañeras invitadas de otros lugares, a veces de las unidades educativas, quienes normalmente nos dan ese soporte y ese apoyo en las mesas electorales. Entonces, de esa manera se garantiza de que no exista un conflicto de interés de las personas que están trabajando en la mesa o que favorezcan a algún candidato o candidata dentro de ese espacio, ¿no?
Y otro es que, y otro importante que hay que señalar, durante todo el proceso no existe la posibilidad de que hagan campaña, porque nosotros creemos que la población, bueno, somos, digamos, conocidos, se conocen entre todos, ya van asignando su confianza de manera voluntaria y no por propaganda ni tampoco por favorecer, y tampoco existe esas alianzas ni acuerdos, ese tipo de cosas no existe dentro de nuestro pueblo. Ya, pero para esto existe tal vez algún debate entre candidatos o desde luego, ya una saben vez que se califica, bueno? una vez que ya se califica al candidato o candidata que ya se oficializa de una comunidad o otra comunidad, pues obviamente existe un espacio de debate, de presentación de propuestas, donde tienen la posibilidad, y es un espacio abierto, donde toda la población del pueblo Cacha pues, tiene la posibilidad de venir a escuchar lo que está proponiendo un candidato o candidata. Desde luego, muchas veces en el debate se va casi que ya decidiendo quiénes pudieran ser parte de una autoridad que puede ser electo, ¿no? Porque ya la población ha escuchado claramente qué es lo que está proponiendo, qué es lo que está pensando, qué alternativas traen, etc. Entonces, esos espacios finalmente permite conocer con mayor certeza qué es lo que piensa sobre X tema y sobre las dependencias que va a estar a cargo en los próximos, en el próximo periodo. En este caso, por ejemplo, vienen las elecciones de los alcaldes o también las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, ustedes como pueblo, como parroquia Cacha, ¿permiten la entrada de los candidatos a la presidencia o a la alcaldía o a la prefectura? Hasta ahora nunca hemos tenido un mitin político. En la parroquia Cacha no existe partidos políticos. Desde luego debe haber algún compañero y compañera, y creo que la mayoría debe tener alguna afinidad con algún movimiento o partido político, pero eso es de manera individual. Sin embargo, dentro del territorio de Pueblo Cacha no existe ningún movimiento ni partido político vigente, ¿no? Como les decía, tal vez para legalizar nuestro proceso democrático, a través del sistema de elecciones del Estado ecuatoriano, pues siempre nos cobijamos con el movimiento político y brazo político del movimiento indígena, porque nosotros, la Federación de Pueblos Indígenas de Cacha, normalmente somos parte, y somos como, al ser parte del movimiento indígena de Chimborazo, de la Comich y también de Cualunari y la Conaye, pues somos parte también de esa estructura, entonces siempre nos hemos cobijado con un solo movimiento, pero no existe, digamos, una sede del partido o del movimiento, ¿cierto? Hay una militancia no necesariamente estructurada, ¿no? Entonces, sin embargo, insisto, por ser parte de esta estructura del movimiento indígena, nos acobijamos con el brazo político del movimiento indígena. Muchas gracias, Ángel. Quizá podemos cerrar con esta pregunta, ¿no? Usted decía que hay procesos que tienen que cumplir, ¿no?, los candidatos. Por ejemplo, ¿cuáles son los procesos para llegar a la Comich, por ejemplo, a una organización provincial? ¿Cuál es el proceso que, como Cacha, puedan presentar un candidato a la Comich? Sí, bueno, en realidad nosotros hemos dicho para las instancias de la parroquia, las 4 instancias que les había señalado, tenemos ese procedimiento de que nacen los candidatos o candidatas desde las comunidades en una elección general de las comunidades, y ahí se designa la candidatura para cierto espacio, ¿no? Lo mismo cuando el pueblo Cacha ha decidido participar fuera del territorio de nuestra parroquia, espacios organizativos como la Comis, la Cuadrunari, la CONAI o cualquier otro espacio que seamos vinculantes, o también en las elecciones generales, ¿cierto?, para ser designado o ser candidato para, yo qué sé, alcaldía, concejalía o prefectura, etcétera. Para esos espacios también sostenemos este proceso interno. Las candidaturas nacen desde las comunidades, se consolida en la parroquia, y la persona que vaya a ser determinado o que sea, digamos, nominado con votación de todos los cabildos, pues esa persona sería el representante del pueblo Cacha hacia afuera, hacia otras instancias, ¿no? Entonces, de esa manera garantizamos a que realmente la persona que vaya a asumir una dirigencia, yo que sé, en la parte organizativa a nivel provincial, pues venga de un proceso como tal, ¿no? Y que tenga esa legitimidad. En ese sentido, pues prácticamente los intereses individuales no caben en nuestro proceso, ¿no?
La participación de las mujeres dentro de las dependencias de gobernabilidad de los cachas en las últimas décadas ha tenido mayor relevancia. Permiso. Hola, Cecita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida. Carmen Tiupul es una de las lideresas que ejerció la dirigencia en su comunidad Amulac Casaloma. Presidió la Federación de Pueblos Indígenas de Cacha Fecaypag, fue vicepresidenta de GAD parroquial de Cacha y a nivel provincial ejerció la vicepresidencia del Movimiento Indígena de Chimborazo durante el periodo del año 2019 hasta finales del mes de marzo del 2022. ¿Cómo ha sido el proceso democrático de este pueblo? Siempre partiendo de un principio, y ese principio es obedecer a una colectividad, a su comunidad. Recuerdo que en el año 2010, finales del año 2010, pues mi comunidad me propone que los represente. No se llega aquí en Cacha, estimada Sisa, no se va a llegar una persona por decisión individual o por el querer individual. No va a llegar de esa manera. Siempre va a llegar es porque su comunidad pues le deposita la confianza y lo eligen o la eligen como su representante. Y es así como pues con toda esa responsabilidad y obediencia a mi comunidad Amulac Casaloma, pues decido participar para asumir el Consejo de Gobierno de la Fecaypag. Y gracias a la confianza de las 23 comunidades, pues por primera vez una mujer asume la presidencia de la Fecaypag. Para muchos quizá una sorpresa y para otras personas quizá incluso ver que como un reto, ¿no? O como una prueba. Porque para una mujer asumir uno de esas responsabilidades también son retos y son pruebas que primero la vida nos pone y segundo el pueblo también nos coloca. Usted era líder en la provincia, a nivel provincial, fue vicepresidenta, sin embargo, se ha escuchado que creo que es una noticia a nivel nacional de que fue enjuiciada, denunciada incluso por el mismo presidente, y este tema es que surge por el mismo machismo. Entonces, Carmen, no sé si nos puede ayudar con este tema, ¿cómo fue, por qué? El hecho de ser mujer mismo, el hecho de ser originaria de un pueblo indígena, el hecho de pertenecer a sectores populares, pues a las mujeres como que se nos vuelve un múltiple responsabilidad o una forma incluso de ser sujetas de múltiples tipos de violencia, ¿sí? Y la violencia hacia las mujeres ha existido y sigue existiendo en distintas formas y en distintos espacios. Y lastimosamente, pues mucho más cuando una mujer asume la conducción de una organización. En mi caso, gracias a la confianza de mi pueblo primero, de mi comunidad, y segundo, a las otras organizaciones a nivel provincial, pues asumí una responsabilidad que fue acompañar el Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena de Chimborazo. Y lo asumí ¿de qué manera? Pensando y creyendo que iba a regresar a una organización con esas grandes experiencias que mi pueblo me regaló o me brindó. En mi pueblo yo aprendí grandes cosas. La organización me enseñó y fue mi nido de experiencia organizativa y, por qué no decirlo, de experiencia política. Porque en mi pueblo, pese a tener diferencias, pese a tener situaciones que es normal en todos los aspectos, en todos los colectivos. Nunca nadie vamos a pensar igual, pero había el nivel de respeto. El respeto a tu integridad, el respeto a tu palabra, el respeto a dialogar. Pero cuando ya bajo a una instancia provincial, pues me encuentro con situaciones distintas. Y en esas situaciones distintas, pues abarcan cuestiones en el que quizá a muchas personas todavía les falta la convicción de servicio. Esa convicción de servicio que, vuelvo y repito, no se adquiere en las aulas, porque tú puedes tener una maestría, un doctorado, tú puedes tener aquello y eso es muy bueno y eso hay que motivar a nuestros jóvenes que se sigan preparando. Pero también es importante que conozcas que el servicio colectivo nace no solo de la intelectualidad, sino nace desde el corazón. Octubre de 2019, un año muy recordado para todo el país, un año incluso que trascendió a nivel internacional, dejan grandes aprendizajes. Personalmente lo debo decir. Aprendizajes para mí positivos, alegres,
pero también aprendizajes que sí llaman a la reflexión, ¿no? El reto que todavía las mujeres tenemos que seguir asumiendo. Es tan indignante ver cómo tus propios compañeros, un proceso tan fuerte en el que incluso quizá tu vida estuvo en riesgo, pues te dan la espalda. Y mucho más indignante es cuando llegas a ser procesada penalmente. En mi vida he estado en esos juicios penales, pero ahí la otra cara de la moneda es que la fortaleza que demuestra una mujer, en este caso dirigente, pero no solo una mujer, no solo quizá en mi persona, sino la fortaleza que mostraron miles de mujeres, miles de compañeros, miles de jóvenes, miles de niños que estuvieron en esa gran movilización. Y es aquello que a mí me sostuvo, ¿no? Recordar esas imágenes, recordar esas voces, recordar esos abrazos, recordar aquellas acciones que hacían tanto el pueblo mestizo como el pueblo indígena. Y Carmen asume esa responsabilidad como una gran prueba, porque sostener una movilización de esas magnitudes, pues no fue nada fácil, ¿no? Justamente posterior a ello, llegar que te denuncien, y no te denuncia una persona, te denuncia el sistema, te denuncia el Estado, te persigue el Estado, te persigue un gobierno, un representante de un gobierno. Y tú te encuentras como desarmada, ¿no? Dices, ¿y ahora cómo te defiendes? Recursos económicos, el tiempo, la angustia familiar, son cosas que te rodean y que te dan a la mente y te preguntas, ¿y dónde están los miles y miles de personas que estuvieron allí? Y es ahí en donde la reflexión, nuevamente digo, que es un reto, que como mujeres quizá no solo soy la única, ¿no? Hay varios procesados, hubieron varios judicializados. Y con este tema que ya afortunadamente pues somos amnistiados, pues yo lo diré siempre, queda marcada en la historia de Chimborazo, queda marcada en la historia del país, que existieron hombres y mujeres que únicamente por haber alzado la voz en un pleno ejercicio de un derecho constitucional, el sistema intentó nuevamente silenciar, atemorizar o incluso ponerlas tras rejas. Algo que sí sucedió en 1872, que sucedió y por órdenes de un gobierno. Ahí únicamente no judicializaron, no persiguieron, no metieron preso, ahí asesinaron. Entonces esos asesinatos están en la impunidad. Entonces cosas como que la historia va marcando y siempre en la historia habrá el personaje de la mujer y del hombre. Aquí no podemos desvincular, porque la lucha no únicamente será la mujer para la mujer o el hombre para el hombre, no, la mujer para el pueblo, y el pueblo lo comprendemos todos. En diciembre del 2020, realizaron las últimas elecciones de los miembros del Consejo de Gobierno de la FECAIPAC y teniente político del pueblo Cacha, y fueron posesionados un mes después. Desde 1980, la parroquia de Cacha se concentra en su plaza para cumplir con un ritual de bendición y bienvenida en el posicionamiento de sus nuevas autoridades, otorgando cintas como símbolo de apoyo a sus nuevos representantes, haciendo presentes sus peticiones y buenos augurios. Nuevas autoridades que sigan adelante y para nuestras comunidades. Tenga fuerza, valor, nunca desmayes. Que administre con justicia, con lealtad y la verdad. Acto ancestral para una purificación espiritual, formando una conexión con la Madre Tierra, elevando las manos hacia el astro rey para renovar energías. Manos que después fueron ortigadas y lavadas con agua de poggio a los nuevos caminantes de la comunidad. Con el sonar del tambor y de la bocina andina, rodeados por su pueblo y frente al altar de frutas y granos, empuñaron el bastón de poder, haciendo el juramento para su nueva administración. En una ceremonia ancestral que duró más de 5 horas, las nuevas autoridades fueron posesionadas para oficialmente emprender una gestión de 2 años. El cambio de mando fue organizado por el Consejo Electoral de Cacha, una entidad autónoma que también se encarga de efectuar los comicios. El proceso electoral es independiente. Aquí no intervienen partidos ni movimientos políticos. En la ceremonia, las autoridades salientes entregaron el bastón de mando a sus sucesores y luego, en una cinta, escribieron los deseos que tienen para esta nueva administración. Esta ceremonia es también un motivo especial para los habitantes de Cacha que emigraron a otras ciudades y provincias del Ecuador.
Durante una mañana, familias enteras cambian su vestimenta urbana por un fino poncho y sombrero de gala ceremonial. Las autoridades electas asumen el rol de dirigir, guiar y encaminar procesos y proyectos del pueblo de manera holística. Todas las autoridades saben sus alcances y limitaciones. ¿Qué significa ser presidente de Fecaipag? A ver, tener una dignidad muy independiente, ser Fecaipag o presidente de GAD o tenencia política, implica responsabilidades, implica en que toca vernos qué es lo que falta o bueno, cómo está la estructura de la organización, cómo están las reglas para las futuras generaciones, implica muchas responsabilidades. En ello, como Fecaipag, creo que me ha tocado tomar decisiones un poco a veces que a lo mejor no le haya gustado a algunas personas, pero nos toca. Cuando uno está en el cargo, nos implica tomar las decisiones que en muchos de los casos no va a ser acorde a lo que la gente quería. Así que ser presidente de la Fecaipag, una gran responsabilidad para mí como presidente, representante de la comuna, como profesional, indudablemente que me embiste de alguna manera, de sobremanera, una responsabilidad implícita y explícitamente. No sé si nos ayuda también de cuáles son las dificultades que encuentra como Fecaipag, las organizaciones. Quizá nos habían comentado de que no existe ningún partido político que ingresan al territorio cacha. Si esto sucediera, ¿qué pasa con las organizaciones? O sea, debilitar, no sé. Bueno, las dificultades que encontramos en la parroquia podría ser primero, bueno, varias aristas podríamos enumerar. En lo económico podríamos decir que la organización no cuenta con recursos económicos, no tiene un fondeo como quien dice. Eso puede ser una debilidad también bastante fuerte, que no haya personas capacitadas, personas que realmente puedan corroborar, personas que puedan colaborarnos en la parroquia. Bueno, puede ser uno de los problemas más grandes. Y otro de los problemas más, hablando ya en la democracia de Cacha, podríamos también indicar que sí, efectivamente, el hecho de que personas que un poco no cumplen ciertos requisitos o personas que de alguna manera quieren ser acobijados por otros movimientos, partidos políticos que no quieren representar el proceso organizativo de la Fecaipag, que desde la creación de la parroquia ha mantenido, que quieren ostentar cargos en la parroquia, valiéndose democracia con reglas de a nivel nacional, no respetar el proceso propio, también es una dificultad que tenemos. De sobremanera es un problema bastante fuerte que la nueva generación, a través de los dirigentes, los líderes de las comunidades, es un deber ineludible de irnos mitigando para que participen las comunidades, los jóvenes, los líderes, que haya una participación protagónica y consecuentemente apersonarse a lo que es el proceso de la parroquia Cacha. El ejercicio de su encargo responde al principio de mandar obedeciendo, es decir, ninguna autoridad toma decisiones trascendentales sin la participación y la aprobación de los cabildos comunitarios. El pueblo cacha pudo desafiar a la estructura de gobernabilidad centralizado en el Estado, desarrollando sus propias instituciones y construyendo una integración horizontal que permitió generar un frente político común, mismas que es potencializado de manera permanente. La historia de Cacha es la historia de la lucha por una liberación, la autonomía política. La nueva generación de Cacha sigue explorando otras metodologías para la transformación de las relaciones de poder. En lugar de pedir su incorporación a las estructuras mestizas, Cacha se ha asegurado un espacio propio de gobernabilidad que permita el desarrollo cultural, económico y político.